Damos gracias a Dios por la victoria de Cristo en nuestras vidas, sobre todo por su amor y la protección que el Señor siempre nos da. Son las 11:10 de la mañana, amén. Y vamos a comenzar con los hermanos que estén. Amén, En amén. nombre del Señor, sean ustedes bienvenidos este día. Cada uno de ustedes que me escucha por el Día de la Madre, sé que cada uno de ustedes para sus respectivos hijos son unas madres muy especiales, amén. Sí, ahí está mi mamá, una madrita para mí muy, muy especial. Amén. Dios bendiga, mamá. Da muchas bendiciones. Tenga usted este día muchas bendiciones de Cristo, amén. Usted también, papá. Yo siempre he dicho que usted es una mamá única y muy especial para mi vida y para mis hermanos. Amén. El tema de la clase, hermanos, este día es los hijos de la promesa. Está en la fecha de mayo 10. Es el tema que se va a estar desarrollando y, como ya es costumbre, venimos estudiando el libro de los Gálatas. Gálatas, amados míos, era una de las provincias del Asia Menor, en donde se encontraba esta iglesia, el cual el apóstol Pablo, de acuerdo al estudio de la palabra que hemos leído, en una cierta enfermedad que él estuvo ahí, llegó y estuvo enfermo, y ahí los Gálatas recibieron la palabra de Dios. Pero ahora les envía esta epístola para corregirlos de las ciertas enseñanzas falsas que estaban llevando los llamados judaizantes, ya que ellos estaban alejándose de la doctrina de Cristo. Ahora, a través de la palabra del Señor, vamos a aprender este día en qué nos beneficia a nosotros, ya que es palabra del Señor. Y sabiendo que toda palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que nosotros seamos perfectos en todo eso, la palabra del Señor. Además, bienvenidos, amén. Vamos a orar, amados míos, antes de leer la palabra del Señor. Padre, te bendecimos este día. Te glorificamos, Señor, te damos honor y gloria esta mañana. Solo tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Te damos gracias por la vida, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación. Te damos gracias por nuestras madres, Dios mío amado, que este día es un día privilegiado para ellas y también para nosotros, tenerlas vivas. Las bendecimos, las honramos, Dios Padre Santo, y que tu bendición esencial de lo alto descienda sobre sus vidas. Pero también, Padre amado, usted es exaltado sobre todas las cosas. Usted es Rey de Reyes, es Señor de Señores, es nuestro Dios y estamos confiando en usted. Y aunque las dificultades que estamos pasando como iglesia a nivel mundial, Señor, a veces son difíciles, sabemos que usted tiene todo en control y hasta hoy podemos decir, hasta aquí nos ha guardado el Señor. Su palabra nos protege, su Espíritu Santo nos guía, nos ilumina, nos fortalece, Señor. No nos ha desamparado, Dios mío amado. Nosotros como iglesia te estamos esperando. Sé que pronto, Dios mío, sonará la trompeta. De acuerdo a tu palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados en las nubes. Dice tu palabra que no andamos en nieblas, sino que en la luz, para que ese día no nos sobrecoja en sorpresa. Pero en esta mañana, Señor, aún estamos aquí presentes en esta tierra para bendecir tu nombre y dar testimonio de que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Bendícenos, tu palabra es bendita. Ministranos, enséñanos, guíanos, ilumínanos, alúmbranos, Padre amado. Necesitamos de ti este día, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, te suplico, Señor, que me des sabiduría para enseñar esta palabra poderosa que es tu palabra, Señor. Y ilumina también a mis hermanitos para que juntamente conmigo aprendamos tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Y amén, amén. Dios les bendiga una vez más. Amén. Amén, amén. 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 Esta mañana, hermanos, te estoy bienvenido a la casa del Señor. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando, si usted estudia la palabra del Señor, es los hijos de la promesa. O sea, nosotros somos hijos de la promesa. Yo puedo decir, yo soy un hijo de la promesa. Usted es un hijo o una hija de la promesa. ¿Ven? Vamos a aprender a través de la Escritura de qué promesa aquí habla la enseñanza o habla la epístola enseñada e inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia gentil de los Gálatas. Vamos a leer la palabra del Señor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Usted tiene su guía escuela dominical, si no la tiene es Gálatas capítulo 3, versículo 26. Se lee la palabra y después salta a Gálatas capítulo 4, versículo 6 hacia adelante, ¿no? Dice la palabra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si también hijo, heredero de Dios, por medio de Cristo. Ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Decime, ¿lo que queréis estar bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tiene dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice las Escrituras, echad fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Ya hemos orado por la palabra del Señor, el Señor que va a ministrar este día. Es más, bienvenido hermana Yanek, hermana Evelyn, hermano Julián, hermano Julian Genesis, hermano Juan Marta, hermana Micaela, hermana Angélica. Bienvenidos este día, amén, a la iglesia de Dios, exaltando a Cristo. Sí, amén. El clave, el cual comparte la clase de este día, se encuentra en Gálatas 3:29, y es un versículo muy profético, y dice la palabra del Señor: si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. También hay un panorama de la lección que le voy a leer una parte que me gusta. Siempre me gusta leer los panoramas de la lección, y dice la parte importante. En respuesta, Pablo razonaba con ellos a partir de la experiencia de Abraham y sus hijos para ilustrar que el legalismo es una esclavitud espiritual que solo puede separarse regresando a la fe como la base de la relación con Dios. Los cristianos de hoy no son inmunes a las presiones del legalismo y deben ser advertidos de no caer en el error de la autosuficiencia en su andar con Dios. Me parece muy importante esto porque hoy abunda también aún el legalismo. Hay muchas sectas en el cual ponen ciertas reglas de obra basadas sobre todo en la obra, que haga esta cosa, haga lo otro, para acercarse al Señor. Para acercarnos al Señor, la Biblia lo ha declarado, nos enseña la palabra de Dios, que solamente es a través de la fe y la fe en Cristo. Ahora, hay una pregunta aquí de introducción a la lección y se la quiero compartir, espero que alguno de ustedes participe. Y dice la pregunta: ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? O sea, ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? Hermana Angélica, si te escucha ahí no puede contestar, o la hermana Evelyn, o la hermana Yanek, o la hermana Sonia.
con las damas, las hermanas que están este día, con la hermana Micaela, amén. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? Amén, pastor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. El propósito de la ley de Moisés, pues, fue para mostrarnos la condición al hombre de pecado. De Amén. cómo, ¿verdad? Amén. Amén, pastor. Hermana Yanek. Bueno, la ley nos sirve, ¿verdad? Es como dijo la hermana también, es como un espejo, ¿verdad? Que realmente nos refleja las condiciones que estamos ante los ojos de Dios. Pero no nos salva, Amén. sino que la gracia de Cristo y el perdón de su sangre. Mira lo que dice aquí el maestro. El maestro nos enseña y dice esta palabra. Creo que es muy importante leérselo. Muchas personas a lo largo de los siglos han intentado cumplir la ley para obtener la salvación. Pero la ley se estableció para guiarnos a la salvación de Cristo. Por eso Pablo más adelante, vamos a leer en Gálatas, que dice que la ley es un tutor, es el ayo, el tutor. El que la ley por 1500 años llevó a los israelitas y al mundo entero, bueno, en este caso a los israelitas, hacia la gracia, hacia la fe, hacia la persona de Cristo. Entonces, la ley es el ayo, la ley es el tutor, la ley se estableció para llevarnos a Cristo. Ahora, otra pregunta surge, ¿de qué manera esa ley que no podemos cumplir nos muestra que necesitamos un Salvador? ¿De qué manera esa ley que no se puede cumplir nos muestra que necesitamos un Salvador? Hermano Julián. Amén. Sí, la ley se estableció para guiarnos a la salvación en Cristo Jesús, pero al no haber ninguno que cumpliera esa ley, solamente hubo uno, que es Cristo Jesús. Jesús cumplió la ley. Entonces, Él cumplió la ley y Él nos brindó a nosotros como quien dice, hoy ya cumplí la ley por ustedes, como quien así puede decir, hoy ya cumplí la ley por ustedes, le dice al mundo entero y a todas las generaciones. Y Él cargó en Él nuestros pecados y a través de su muerte nos dio salvación y vida eterna. Amén. Entonces, el maestro hace la pregunta, ¿de qué manera esta ley que no podemos cumplir, recuerden, nadie, los hombres, solo Jesús, nos muestra que necesitamos un Salvador? El maestro da la respuesta y me gusta la respuesta del maestro. El maestro dice, la ley expone nuestra pecaminosidad, y por lo tanto la ley muestra nuestra necesidad de un Salvador. La ley expone nuestro pecado. La ley es santa, la ley es la luz de Dios, es la lámpara, la palabra que alumbra el pecado y expone nuestra pecaminosidad, nuestra forma de vivir, nuestra injusticia, nuestro pecado. Entonces nos hace sentir la necesidad, nos muestra la necesidad de que cada ser humano necesita un Salvador. Y ese Salvador no está en hombres de la tierra o en dioses de la tierra o en ídolos de la tierra. Ese Salvador solamente es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo, el Salvador de las naciones, los pueblos. Todo aquel que viene a Él y su palabra, Él no lo desprecia, no lo echa fuera. Ahora, el primer tema dice liberados y adoptados por la fe. Es el primer tema que vamos a estar realizando esta mañana. Esto que le estamos leyendo ahorita se llama Introducción a la Lección, para que vamos comprendiendo de qué se basa la lección y por qué nosotros venimos a Cristo. Cuando vimos la palabra de Dios nos convenció a través del Espíritu Santo de que necesitábamos un Salvador. Libertados y adoptados por fe, dice, y en Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29, amén. No sé si el hermano
la hermana Evelyn me la puede leer rápido por Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29. Amén, pastor. Gálatas 3, 23 al 29. Amén. Leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro arma para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos de la promesa. Amén. Amén. Ahora, Dios, nos queda claro que Dios dio la ley para instruir a su pueblo respecto al pecado. O sea, recuerda esto, Dios le preguntó a Moisés, ¿quién eres? Yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Cuando se reveló Dios a Moisés, el intermediario que Dios iba a usar para traer una ley y dársela al pueblo. Entonces Dios dio la ley para instruir a su pueblo respecto al pecado. Israel en Egipto era un pueblo pecador. Era un pueblo ciego que confiaba en el Dios de la promesa, en el Dios de Abraham, en ese Dios lejano, en ese Dios que se había revelado hace 400 años antes a Abraham, su padre. Pero era un pueblo lleno de pecado. Y Dios trajo esta ley para mostrarle al pueblo de Israel la necesidad de que ellos tenían que arrepentirse y de un Salvador. Porque para acercarse a Dios, recuerda, Dios es un Dios santo. Cuando Moisés tuvo esa visión de la zarza, Dios le dice algo importante: quita los zapatos porque el lugar que pisas es santo. O sea, si usted sube a ese monte y llega al mismo lugar donde estuvo Moisés, ya no es santo. Santo era en ese momento porque ahí estaba el 3 veces santo. Ahí estaba el Señor con ellos. Entonces, el pecado del hombre lo separa de Dios. El hombre no puede juntarse y llegarse a Dios por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, porque nosotros los hombres somos pecadores. Desde que nacemos hay pecado en nuestras vidas. Así que, amados míos, Dios dio la ley para instruir a su pueblo respecto al pecado y para revelar la necesidad de un Salvador, que es lo que leímos en el verso 23, y dice la palabra del Señor: pero antes que viniese la fe, o sea, si lo ponemos de esta manera, pero antes que viniese la fe de Cristo, o sea, Cristo, la fe de Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe, o sea, que iba a ser revelado. O sea, Dios encerró el pecado en la ley, confinado para aquella fe, para que 1500 años o 1400 años adelante iba a venir la fe verdadera, el único y suficiente autor de fe y de salvación, y que iba a pagar por el pecado de todo el pueblo. Entonces Dios, como dice Pablo, no es que Dios, amados míos, haya pasado a los hombres por alto su pecado, sino que Dios fue paciente, encerró con paciencia. Dios le dijo a Israel algo muy importante: vosotros me seréis reinos y sacerdotes santos. Así que alejado de toda contaminación, de toda idolatría, de todo pecado, no seas partícipe de las cosas que hace estos pueblos, porque por estas cosas yo los he arrojado de sus tierras. Entonces Dios le mostró a Israel que Él es santo. Cuando Israel vio la ley de Jehová, que es santa y es perfecta, Israel quedó en shock, quedó impactado, porque ¿qué hombre semejante puede cumplir una ley tan perfecta? Es imposible que un hombre imperfecto o una mujer imperfecta pueda llegar al alcance, a la medida del varón perfecto como Cristo, de cumplir esa ley tan perfecta. Era imposible para Israel, imposible.
Por eso usted ve en la historia israelita, usted puede estudiar la historia israelita, era caída tras caída, falta tras falta, traída tras caída, le fallaban. Ahora, Israel no entendió, la revelación no les iluminó tanto en su corazón de que ellos necesitaban un Salvador. Ellos esperaban el Mesías, cierto, pero no le esperaban que iba a dar su vida por sus pecados. Amén, aleluya. Y por eso, amado mío, apareció el Hijo de Dios para morir por nuestros pecados. Entonces, la ley nunca tuvo el propósito de servir como un medio de salvación. Eso que le declaro a usted y a mí. La ley nunca fue dada con ese propósito para servir como salvación. No, amados míos. Más bien la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley fue a ser nuestro guía. Lo que Pablo le está enseñando a los Gálatas. Ahora, los Gálatas, en verdad que los Gálatas insensatos, porque estaban insensatos, porque los Gálatas no tenían ningún background, o sea, no tenían ellos, no venían de una descendencia judía, era una nación gentil, era un pueblo gentil, tenían un desconocimiento, cero conocimiento de que lo que era la ley. Y ahora ellos, a través de los judaizantes, estaban atrapados en querer vivir en la ley. Y por eso Pablo les dice que si en la ley ellos quieren vivir, de Cristo se habían apartado, porque nadie puede vivir conforme a la ley. Nosotros cumplimos la justicia de Cristo, de Dios, pero en Cristo Jesús. Entonces la ley vino a ser nuestro guía, dice Pablo, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. ¿Cuál fue? La fe de Cristo. Después de la muerte y resurrección de Cristo, la ley ya no sería más nuestro guía. O sea, después que la promesa se cumplió de la salvación, de que Dios vino a redimir al hombre a través de Cristo Jesús, ya la ley no podía ser más nuestro guía. Por eso Pablo dice en Romanos, el fin de la ley es Cristo. La ley hasta ahí terminó. ¿Por qué? Porque la ley fue un guía temporal, fue un ayo temporal. Amén, fue un tutor temporal. Pero cuando vino, no vino un profeta, no vino un siervo de Dios, no vino un ángel, sino que vino el propio Hijo de Dios. Vino entonces 1400 años adelante de que fue dada la ley, y la ley que guió a Israel por 1400 años, ya no había más necesidad de esa ley, porque vino la fe. Vino el que nació bajo la promesa, aleluya, y ese es Cristo Jesús. Amén. Entonces, después de la muerte y la resurrección de Cristo, la ley ya no será nuestro guía. Eso habla 3:24 de Gálatas, y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Oiga bien, ¿para qué? ¿Para qué fue nuestro guía, o nuestro tutor, o nuestro ayo? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley a nadie justifica. Uno es el que justifica, Cristo. La ley lo que hizo es que la ley le mostró al hombre su pecaminosidad, su pecado, su forma de vivir, que desagradaba a Dios. Y el hombre temeroso de Dios, porque habían hombres temerosos de Dios también en los tiempos israelitas, como habían hombres no temerosos de Dios, los hombres temblaban delante de esa ley. David cuando pecó dijo, soy digno de muerte. Entendió que la ley lo juzgaba y era digno de muerte. Amén. Los hombres, los reyes, Sansón fue digno de muerte. Todo hombre fue digno de muerte durante el periodo de la ley. Los profetas fueron dignos de muerte porque pecaron durante el periodo, pero Dios, a través de su ley, los pastoreó, los guió hasta que llegó la fe, nuestro guía, Cristo Jesús y nuestro Salvador. Amén. Así que el término griego dice traducido como guía, tanto para griego como para romano, se refiere a un esclavo, dice el maestro, a quien se le encomendaba la formación del hijo del dueño de los esclavos. La tarea de ese sirviente era enseñar al joven al comportamiento correcto y aplicarle castigo cuando fuera necesario hasta que tuviera alrededor de 16 años. Me gusta el ejemplo que pone el maestro. La fe, dice, en Cristo lleva a la persona a una relación de padre a hijo, algo que era imposible para la ley. En el verso 26, el apóstol dice, pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo. ¿Ya ven? Todo aquel que está en Cristo ya no es nacido de carne ni de sangre, hoy es nacido de Dios. Somos hijos adoptados. Todos los que estamos en Cristo somos hijos del Señor. O sea, en lo que el maestro explica aquí, tanto en el video como en Romano, se refiere, da el ejemplo, a un esclavo a quien se le encomendaba la formación del hijo. Este era un tutor del dueño. Amén. Cuídame a mi hijo, que yo te lo dejo, fórmalo, edúcalo, enséñale todas las modales, toda la ciencia, toda la capacidad. Y cuando este muchacho tenga 16 años, ya el tutor lo soltaba y se lo entregaba a su padre y venía una relación de padre a hijo. Nosotros, la ley nos trajo por todo este tiempo, nos acusaba que éramos pecadores, nos afligíamos, amén, nos angustiábamos, imposible de cumplirla hasta que vino Cristo, la fe en Cristo. Amén. Ahora, amados míos, al creer, quien se vuelve a Cristo se identifica públicamente con él en el bautismo de agua. El versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. O sea, cuando usted pasó por las aguas, cuando usted vino al arrepentimiento, recibió a Cristo, nosotros recibimos a Cristo, el pastor preguntó quién desea ser bautizado. Amén, hermano, instrúyame porque deseo ser bautizado. Usted, amados míos, dice su palabra, que usted estaba bautizado con Cristo, revestido de Cristo. Amén. Eso es muy importante, porque esto nos identifica con Él. El creyente tiene que tener una identificación con Cristo. Usted está identificado con Jesús de Nazaret. Entonces, la ley, el tutor, el ayo, ayudó a Israel por 1400 años, hasta que vino el Hijo de la Libre, la promesa hecha a Abraham, donde el ángel le dijo, el Señor se proveerá de sacrificio. Aleluya. Y vino el Hijo de Dios y habla Juan y habla los evangélicos. Los evangelios habla y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios y caminó de norte a sur en Israel predicando el evangelio de las buenas nuevas. Y entonces el ayo, el tutor, el guía, que era la ley, hasta ahí llegó. Dice Pablo, el fin de la ley es Cristo y ahora nosotros, los que estamos en Cristo, somos libres de toda esclavitud para que sirvamos a Cristo, vivamos por Cristo y le sirvamos a Él. Amén. A ver que todas las personas pueden ser parte de la familia de Dios. Habla el apóstol Pablo en el verso 28 de Gálatas, capítulo 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Es todos los que creemos en Cristo, venimos a ser parte de ¿qué? Del pueblo de Dios. Recuerde, en el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, porque eso quiere decir antiguo pacto, solamente Israel fue privilegiado con la ley de Jehová. Solo Israel conocía la luz de la palabra de Dios. El resto de las naciones estaban en oscuridad, en tiniebla. De acuerdo a Romanos, se crearon dioses para sí mismos. Todos se desviaron, todos pecaron. No hubo quien entendiera. Todos estaban en tiniebla. Israel, aún en pecado, pero Israel tenía el conocimiento del Dios legítimo, el Dios verdadero. Las otras naciones, cananeas, filisteas, frigias, amorreos, heteos, amalacelitas, árabes, egipcias, romanas, griegas, estas naciones estaban condenadas al pecado en las tinieblas. Amén. Entonces, en el antiguo pacto, la salvación era para Israel. Israel era el pueblo que tenía la riqueza de conocer la palabra de Dios y también la autoridad de parte de Dios de exportarla hacia otras naciones, algo que no hicieron. Pero Dios dijo, bueno, yo confiné, encerré el pecado en la ley hasta que vino la fe, hasta que vino lo perfecto, hasta que vino Cristo. Ahora Pablo dice, en Cristo Jesús, el conocimiento del verdadero Dios ya no solamente es para Israel. Ahora en Cristo Jesús, todas las naciones verán la gloria de Jehová. Todas las naciones griegas, judías, gentiles, todas las naciones asiáticas, de América, europeas,
africanas, Australia, todo el mundo puede ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ya no hay esclavos, no hay libres, no hay griegos, no hay judíos. Si estamos en Cristo, para Dios todos somos uno. Alabado sea el nombre de Dios. Y no vea nuestros antepasados. Venimos de descendencia maya, azteca, en Sudamérica los incas y todas estas naciones, civilizaciones que dicen que duraron 2000, 3000 años antes de Cristo. Todas estas personas adoraban a otros dioses porque estaban en la oscuridad. Pero bendito sea el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que tuvo de nosotros misericordia, se compadeció de nosotros y nos trajo a la luz del Evangelio de Jesucristo. Aleluya, alabado sea su nombre, para que hoy nosotros podamos decir: Abba, Padre. Entremos en relación de Padre e Hijo. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Usted, el Señor, es su Padre y ustedes son sus hijos. Aleluya, amén. Amén. Así que las murallas de la etnicidad, judío, gentil, nivel social, esclavo, libre, géneros, masculino, femenino, son destruidas en el Hijo. Eso es importante, porque en el antiguo pacto usted no ve una mujer, no la ve usted ministrando en el templo, no la miraba usted testificando. Fueron pocas, como Débora, que Dios usó como profetisa. En el antiguo pacto es la única profetisa que está ahí. De ahí puros hombres. En el templo, el atrio de las mujeres era el más alejado. ¿Está bien? El atrio, o sea, el lugar donde se sentaban las mujeres en el templo de Salomón, era el más alejado del lugar santísimo. Y ahora Dios dice, ya no digamos los gentiles. Cuando habla de los libres, están hablando de los esclavos que eran declarados libres por los amos. Cuando un esclavo servía 7 años y el patrón le agradaba, le decía: te doy carta de libertad, ya no eres esclavo, eres un hombre libre. Eso que habla Pablo aquí, los libres. O sea, los ex esclavos ahora pueden ser de Cristo. Los gentiles, los griegos, los romanos, los judíos. Si estamos lavados con la sangre de Cristo, somos un cuerpo en el Señor. Amén. Ahora, los cristianos somos hijos de Dios, también hijos de Abraham. Somos sus descendientes espirituales. Miren qué privilegio. Eso habla Gálatas 3:29, dice la palabra del Señor. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. A veces hay sectas que nos quieren arrastrar. La vez pasada hablé de que hay la iglesia judío-mesiánica, que ellos creen en Cristo, que creen en el Padre, creen en el Espíritu Santo, pero le dicen a los miembros de la iglesia mesiánica judaizante que hay que guardar el sábado y que hay que abstenerse de ciertos alimentos, que la doctrina de los adventistas es similar. Hay que guardar el sábado. Incluso los mesiánicos dicen que hay que aprender el hebreo original para comprender mejor la palabra de Dios. Y porque es el lenguaje de Dios, dicen ellos, es el lenguaje de Dios, aunque Dios es el Dios de toda lengua, de toda nación. Amén. Entonces, a veces hay hermanos, porque yo conocí una familia que se fue de una iglesia cristiana a una iglesia mesiánica. Y también es pecado cortarse la barba, hay que andar barbón. Imagínense los pobres hermanos como yo que no tenemos barba. Amén. Ahí hay que andar con la barba larga. Entonces, son rudimentos de esclavitud que la ley aportaba hacia los judíos y que aún las han extraído en estos tiempos para volver a esclavizar a los que somos hijos de la libertad en Cristo, de la libre. Amén. Ahora, Pablo pone aquí el ejemplo claro. La ley simplemente fue el tutor. La ley simplemente llevó a Israel, lo encaminó hasta que viniera ¿quién? Cristo, Jesús. Eso es lo que Pablo enseña aquí. Dice en versos 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibimos la adopción como hijos. O sea, la ley no redimió a nadie. Uno es el que redime, y este es Jesús de Nazaret. Redimir es pagar un precio. La ley no podía pagar un precio. Amén. Leímos de antemano al principio que la ley mostraba nuestro pecado, nuestra vida pecaminosa. Y la ley nos
ponía el sentir en nuestros corazones de la necesidad de un Salvador, de Jesús de Nazaret. Entonces la ley fue ese tutor que nos sostuvo a Israel por 1400 años hasta que llegó el Salvador del mundo. Aleluya. Y este Cristo, el Salvador, nuestro Señor, nos adoptó como hijos y herederos juntamente con Cristo. Amén. Así que, hermanos míos, ya no somos hijos de la esclavitud, ahora somos libres para vivir en Cristo, para bendecir el nombre de Cristo y para recibir todas las bendiciones que Dios prometió a Abraham a través de Cristo, del Hijo de la libre, amén, de la promesa de Isaac hasta Jesucristo. Y la ley, el tutor, caducó, terminó hasta que vino Cristo. Y como dije antes, el fin de la ley, según Romanos, la palabra es Jesucristo, amén. Ahora, Pablo enseguida habla también del momento en que la herencia comienza a definirse en el momento propicio. Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Gálatas 4:4-5. De esta manera Jesús hizo expiación por nosotros. Eso habla de Hebreos 2:14-17. Amén. Y habla también en primera de Juan 3:8. Dios fue propiciación por vuestros pecados. Expiar es, Dios fue propiciación. Se recuerda los panes de la propiciación que había en el lugar santísimo. Amén. Esto tipificaba dos cosas, que Cristo iba, amados míos, a exponer su vida, su cuerpo en la cruz. Era yo el que debía morir en la cruz, pero Él murió por mis pecados. Él fue propicio a vuestros pecados. Y también el pan tipificaba que Jesús es el pan de vida. Todo esto, estas cosas que habían en el lugar santísimo, amados míos, estos rudimentos que habían, era para mostrar algo grande, algo venidero. Y la ley llevó a Israel, lo llevó hasta Cristo, pero lástimamente no lo recibieron. Por eso a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel, sea griego, gentil, libre, judío, amados míos, mas a todo aquel que le recibió, le ha dado, ha sido hecho hijo de Dios. Dale aplauso, dale gloria, dale alabanza, dale exaltación esta mañana, que somos hijos e hijas de Dios. Y ahora usted, como hijo e hija de Dios, ya no se limita a los atrios ni al lugar santo. Y usted puede pasar al lugar santísimo y recibe su herencia, algo que en la ley no recibieron la herencia. Hoy recibimos todas las bendiciones, recibimos toda la herencia. Amén. Recuerde el hijo pródigo, cuando el hijo mayor le dijo: Padre, todo el tiempo he estado en mi casa y nunca me he hecho una fiesta. Le dijo: Hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Amados míos, hoy usted recibe esa herencia. Todo lo que es de Cristo es para usted. Todo lo que es del Padre lo ha bendecido a través del Hijo, y Dios derrama bendiciones hasta que sobreabunde a manos llenas. Por eso hoy en esta mañana nuestro espíritu clama: Abba, Padre, papá, te alabo, te adoro, te necesito, guárdame. Y Dios dice: aquí estoy bendiciéndote y te seguiré bendiciendo a manos llenas, no limitadas, sino manos ilimitadas de poder de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué hermoso es el Señor para con nosotros. Amén, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces Pablo enfatizó a los cristianos gentiles que su adopción espiritual les proporcionó todos los derechos como hijos. Esto les dio plena identidad. Oiga bien, cuando usted tiene todos los derechos como hijo, le da una plena identidad y participación en la familia de Dios. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijos, también herederos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de Cristo. Pablo también les aseguró a los gentiles que Dios enviaría al Espíritu Santo al corazón de los creyentes para darle la seguridad y de su identidad. Hijos de Dios, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu Santo permite, oiga bien, permite a los cristianos, amados míos, a aceptar y disfrutar de su identidad
como hijo de Dios. Me acuerdo de un pastor una vez predicando, dijo, el problema de los creyentes es que no entendemos que hoy tenemos una nueva identidad. Usted sale a la calle, usted tiene una identidad, dice Cristo, cristocéntrico, hijos e hijas de Dios. Usted va al trabajo, tiene una nueva identidad. Antes tenía una identidad de esclavitud. Hoy tenemos una identidad de libertad en Cristo. Aleluya. Va al trabajo, una nueva identidad. Maneja en su carro, usted tiene una nueva identidad. Usted hoy su identidad, amados míos, usted se identifica con las cosas celestiales porque habemos resucitado juntamente con Cristo y buscamos las cosas que están arriba, las que están a la diestra del Padre y del Hijo. Aleluya. Alabado sea su nombre por siempre. Esto me da gozo, me da alegría, me da esperanza, porque hoy somos libres y tenemos esa nueva identidad en Cristo. Y mi espíritu y su espíritu clama, Abba Padre. Hoy, aunque no estamos en un templo de bloques de cemento, hay uno mejor, uno adentro en el corazón, que ha dado el Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo del Señor. Amén. Mi alma te alaba. El segundo punto, amado mío, que vamos a estudiar es: no regresemos a la esclavitud. Amén. No regresemos a la esclavitud. Y eso está en Gálatas capítulo 4, del versículo 8 al 16. Y dice la palabra del Señor. Gálatas 4, 8 al 16. Ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra: ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa santificación que experimentabas? ¿Por qué? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo? Por deciros la verdad, dice el apóstol Pablo. Amén. Esto es muy importante que entendamos lo que Pablo quiere aquí explicar, porque Pablo está triste, está dolido, el apóstol Pablo. Se dice extrabíblicamente que Pablo padecía de un problema de los ojos, que tenía una vista muy limitada para ver, y Pablo estaba enfermo cuando llegó a esta ciudad de Galacia, amén, en el Asia Menor, donde vivían ahí los Frigia, era Frigia, la región de Frigia, y el apóstol Pablo llega a esta ciudad, predica el evangelio, y recuerde Pablo que cuando él predicaba, lo hemos leído en los Corintios, que él predicaba con poder en el Espíritu, prodigios y milagros eran hechos por la predicación de los apóstoles, está en el libro de los Hechos. Entonces dice Pablo: me recibiste como un ángel de Dios, recibieron el evangelio. Y ahora, ¿cómo era posible que judaizantes que andaban por todo el Asia Menor, por toda la provincia del Asia y por todo el Imperio Romano, andaban estorbando, echando a perder el trabajo de los apóstoles? Y Pablo está dolido, está triste. Pablo tiene esa carga en su corazón. Es como que un hermano de la iglesia me diga a mí: pastor, ¿sabe qué? Yo no creo el evangelio que usted nos ha predicado. Me voy a una iglesia judaizante, me voy a los adventistas. Entonces yo voy a decir: hermano, ¿cómo es posible que hoy por decirte yo la verdad del evangelio me he vuelto tu enemigo? Ya ni siquiera me contestas la llamada, ya no me hablas, ya no puedo participar contigo porque hoy has creído a otras fábulas, amén, o a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que lo han pervertido mucho, es el apóstol Pablo, alabado sea su nombre. Es que vamos a entrar en detalle ahorita con esta clase. Mire, antes de que los creyentes de Gálatas recibieran el evangelio, eran esclavos, pues no conociendo a Dios. Pablo dice: servían a los que por naturaleza no son dioses, o sea, eran idólatras. Tenían dioses de madera, de bronce, de piedra, de cristal,
le adoraban a la luna, adoraban a los dioses griegos, a los dioses romanos. Entonces, estaban esclavos. Porque déjame decir algo, hermano, en esta mañana. Todo aquel que no tiene a Cristo es esclavo del pecado. Y si es esclavo del pecado, tiene otro amo, y es Satanás, el príncipe de los demonios. Amén. O el príncipe de las tinieblas. Entonces, amados míos, eran esclavos. Estaban siendo engañados. Y ellos se construían dioses que por naturaleza de Pablo no son dioses. Habla 4:8 de Gálatas. Adoraban, oiga bien, a dioses falsos o ídolos. Pero ahora que eran conocidos por Dios, verso 9, dice, más ahora conociendo a Dios, Pablo dice, ahora conocen a Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Los Gálatas no tenían nada, amados míos, de entendimiento de lo que era la ley, porque ni siquiera eran judíos. Pero Pablo dice, más ahora conociendo a Dios. Pero Pablo dice, recompone, o más bien, siendo conocido por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Hay gente, hoy la queja de mucha gente es, pastor, no crecemos. Hay que crecer, es cierto, hay que crecer, pero hay que crecer a la manera de Dios, a la manera del Evangelio de Cristo. No torciendo la palabra. Hoy las iglesias crecen porque ponen 12 botellas de aceite y dice que son de Jerusalén, que son aceites milagrosos. Y si usted las compra por $100 o más cantidad de dinero, usted las lleva a su casa y hacen milagros. Y estos rumores se extienden por la población, por la ciudad, y la gente llega, porque hoy la gente tiene conmoción de ir a otro evangelio, no el de Cristo. Amén. Y la idea comienzan a crecer y a hacer negocios. Y entonces, a eso le llaman crecimiento. Le puede ser un crecimiento de multitud, pero no de iglesia del Señor. Porque cuando usted se sale de las esferas de la palabra de Cristo, no es un crecimiento. Lo que es una falsa herejía, falsa religión dentro del sistema religioso que los hombres han creado, porque solamente hay un evangelio. Como pastor, claro, queremos crecer, pero legítimamente, con el evangelio puro, sin torcerlo, amén, sin venderlo, sino un evangelio puro, el evangelio de Cristo, amados míos. Y esos son los movimientos que hoy miramos. Hoy la gente dice, viene el profeta tal, el que profetiza y da profecías y las da por el norte, al sur, al oeste, al este, y las multitudes van y corren y llenan los estadios, amados míos. ¿Y sabe qué? Y el hombre comienza a dar profecía y la gente después se desilusiona porque el número uno allá dejó $100, $200, $300 en los ofrenderos, y número dos, no se cumplió nada. Amén. Y la gente corre y se llena de esas cosas. No es que haya otro evangelio. Amén. Y la gente vuelve a esclavizarse, vuelve a rudimentos de antes. Muchos se decepcionan del evangelio. He ido a ciertos lugares a predicar, me han dicho aquí, no, el hombre famoso tal, y decepcionó, vendió libros y vendió cosas y vendió objetos de aquí y de allá, y no pasó nada, y la gente que esperaba semejante milagro, no pasó nada. Entonces, hoy pasa este sistema en nuestros tiempos. Pero a los Gálatas les pasaba algo parecido. Los Gálatas, ahora que fueron libres y conocieron a Dios a través de Cristo por el evangelio que Pablo les predicó, hoy los Gálatas querían guardar el sábado. Hoy los Gálatas querían abstenerse de ciertos alimentos. Hoy los Gálatas querían observar fiestas judías. Oiga eso. Hoy hay iglesias también nosotros en nuestro tiempo que metemos hasta fiestas judías. En las iglesias, danzas judías. Cuando no tenemos ninguna raíz de que somos judaizantes, no somos judíos. Dios es el Dios de toda cultura, de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua. ¿Sabe una cosa? Cuando se adora a Dios en espíritu, en verdad, a través de Cristo, Dios se mete en las culturas y Dios usa las culturas y las transforma en una adoración legítima, genuina a Dios. Amén. Entonces los Gálatas antes conocieron a Dios, pero antes ellos adoraban a dioses falsos, a ídolos, amados míos, pero ahora eran conocidos por Dios. Verso 9. Pablo les preguntó, ¿por qué se sometieron al legalismo, esclavizándose otra vez?
una referencia a la esclavitud espiritual. La evidencia de su sujeción era su observancia, Gabriel, de los días y festividades judías. Los judíos tienen un calendario de fiestas judías y los ponen como ley, que si usted no las observa, usted está fallando la ley. Tales observancias eran muy importantes solamente para los judaizantes. Esto era irónico para los gálatas, ya que los gálatas vinieron a Cristo de un origen no judío. Su cambio a la ley hizo que Pablo temiera que su labor, o sea, su trabajo con el fin de traerlos a Cristo, ahora era en vano. Eso habla el verso 11 de Gálatas. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Y como por ejemplo, amados míos, la iglesia que Dios me permitió pastorear, les enseñaba la palabra de acuerdo a la capacidad que Dios me ha dado a mí, porque uno predica de acuerdo a la capacidad que Dios le da a cada predicador, a cada maestro, y después usted me diga, pastor, hoy me hago un judaizante, hoy me hago un adventista, hoy me voy para la fe en Jesús, hoy me voy para los testigos de Jehová, hoy me voy para las iglesias mesiánicas, hoy me regreso al catolicismo. Yo le puedo decir, hermano, estoy temeroso que he trabajado en vano. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí a los Gálatas. Amén. Pablo está triste. Pablo les recordó a los Gálatas las circunstancias en que ellos lo habían conocido. En 12:13 dice Pablo aquí manifiesta cómo los Gálatas conocieron a Pablo. Capítulo 4, versos 12 y 13. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. O sea, Pablo cuando llegó a Gálatas, ¿se acuerda? Pablo dice, me hago gentil para los gentiles, me hago judío para los judíos, al fin de alcanzarlos para Cristo. Y Pablo dice, no me habéis hecho ningún agravio, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Eso es lo que Pablo aquí está diciendo, amados míos. Entonces, algún tipo de enfermedad que aquejaba a Pablo lo había movido a predicarle el mensaje. Algunos creen que posiblemente se refiere al aguijón en mi carne que Pablo habla en 2 Corintios 12:7. Posiblemente tuvo que postergar su viaje, aunque la enfermedad de Pablo había presentado un inconveniente para los Gálatas. Ellos no lo despreciaron ni lo desecharon. Esa es la Gálatas verso 14. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, lo recibieron con mucho amor, recibieron el mensaje del evangelio, recibieron la palabra de Dios. Pablo dice, ¿cómo es posible que hoy te estás desviando si me recibiste como al mismo Cristo? Amén, aleluya. Y el apóstol Pablo les expone aquí, amados míos, cómo fue que ellos conocieron a Cristo. Y nos enseña a nosotros el maestro, la palabra del Señor, cómo los Gálatas recibieron el mensaje de salvación. Fue a través que Pablo detuvo su viaje, el apóstol Pablo, porque se enfermó y a causa de esa enfermedad tuvo el tiempo de predicar el evangelio allí en Frigia, en Asia Menor, en lo que hoy es Galicia, amén, la tribu de Galacia. Y Pablo allí en los Gálatas les predicó y ellos abrazaron, recibieron el evangelio y muchos vinieron al conocimiento de Dios a través de Cristo y a través de la palabra que el apóstol Pablo que las había predicado. Entonces Pablo más bien le dieron una bienvenida grande, jubilosa. Él llegó a la conclusión de que habrían sacrificado aún su propio cuerpo. Mira lo que dice el verso 15. ¿Dónde pues está esa santificación que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese pedido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para darme. O sea, aquí Pablo está exponiendo algo importante. Amén. O sea, tanto fue el recibimiento y el amor que los Gálatas le dieron al apóstol Pablo cuando dieron el mensaje de salvación, que Pablo, es posible que si yo les pido los ojos se los hubieran sacado para dárselo, pero Pablo le está poniendo el ejemplo. Entonces, ¿cómo es que hoy? Es como, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo es que este hermano que antes comíamos juntos, me abrazaba, nos amábamos, este hermano, esta familia recibía el evangelio? Yo estoy seguro que en esos tiempos este hermano es posible, si yo le pedí un favor, no me lo hubiera negado. Y Pablo dice, si los ojos le hubieran pedido, se los hubieran sacado por mi causa. ¿Y cómo es posible que hoy os habéis alejado de mí y del evangelio? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, hermano.
Y ¿sabe qué? Eso pasa en el ministerio. Porque hay hermanos que y a uno le dan la bienvenida. Como pastor, con mi esposa, nos amamos. Bienvenido. Hacen una cena muy rica, muy hermosa. Participamos del gozo, de la salvación. Cantamos cánticos juntos. Nos abrazamos, lloramos, gemimos, pero nos reímos juntos. Y de repente después, ya no te quieren conectar por ni la llamada ni el teléfono. Ya no eres bienvenido. Entonces Pablo dice, ¿cómo es que te has alejado? ¿Cómo es que te has alejado del Evangelio? ¿Cómo? Si antes participábamos en la santificación en Cristo, por supuesto. Y eso duele. A Pablo le dolía eso. El apóstol Pablo estaba dolido, su corazón dolido. Y le digo, como pastor, a uno le duele como pastor. Cuando uno ha disfrutado los beneficios del Señor, con familia de la iglesia, y después ya no te quieren ni saludar. Ya no hay una llamada de amor, un recibimiento de amor. A veces por exhortar, por corregir, por dar la palabra legítima, no una mentirosa, la palabra legítima, la de Dios, porque duele, la palabra de Dios duele. Hay que corregir, la palabra corrige, exhorta, la palabra guía, parte, entra hasta los tuétanos. Y a veces uno se vuelve ya los hermanos son enemigos. Y Pablo lo mismo sentía en este momento. Los Gálatas hoy son vuestros enemigos. Ya soy vuestro enemigo porque ya no me recibís como hermano, ya no queréis nada conmigo porque los judaizantes los ha desviado. Amén. Y ahora sigue el apóstol Pablo en el verso 16 dice: me he hecho pues vuestro enemigo. Otra vez dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Y así le pasa muchas veces a los pastores. A veces hermanos se hacen enemigos. No son enemigos por decir la verdad, por predicar la verdad, por corregir con la verdad, por ministrar con la verdad. Porque es fácil con una mentira, con un engaño. Sobar a la espalda a un hermano y decir, sí, hermano, está bien. Estás en santidad cuando yo sé que están pecados. Amén. Hermano, te veo súper gigante en la fe cuando yo sé que te estás cayendo. Amén. Te veo santo, hermano, cuando veo mucha inmundicia de la manera que hablas, que te comportas. Entonces, es imposible. Y a veces el hermano o la hermana es ese enemigo. Porque ya no le habla al pastor, porque se ofendió con la palabra. Y Pablo dice, me he hecho vuestro enemigo por decir la verdad. Yo veo aquí el corazón de Pablo y le entiendo más, que soy pastor, le entiendo más a Pablo. Porque Pablo incluso a los Gálatas les dijo, vuelvo a sentir dolores de parto por vosotros. Hoy que es el Día de las Madres, ustedes saben que es un dolor de parto. Ustedes saben que el dolor de parto, según mi madre, no se compara con otro. Se dice que el dolor de muela duro le llega un poquito al dolor de parto. Y por eso hoy las madres, ustedes madres que me escuchan, yo las felicito, las honro, las amo. Especialmente a mi madre, a mi esposa linda y querida. Amén. Y por eso es que las madres, tócale un hijo a una madre. Oh my God. Amén. Señale un hijo a una madre. Esa madre da hasta la vida por ese hijo. Y Pablo dice, yo vuelvo a sentir dolores de parto por vosotros. Entonces el apóstol Pablo, después de rememorar el amor de ellos, por el Pablo pregunta, me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Él había sido un gran amigo para ellos al traer el evangelio. Si ahora rechazaban su corrección, eso equivaldría a considerarlos un enemigo. Así pasa muchas veces, hermano. Muchas veces le digo con dolor en mi corazón, a veces uno corrige a los hermanos y se vuelve enemigo. Es triste cuando un hermano o una hermana te dice, te amo, y hay que hablarle 1, 10 veces, 5 textos, y ya no hay respuesta por corregir. Pero sabe una cosa, yo le decía a mi esposa, y se lo digo a usted hoy en público, mientras yo siga predicando el evangelio, predicaré siempre la verdad del evangelio. Amén. Amén. Hay una pregunta aquí, y dice la pregunta, Pablo predicó el evangelio a los Gálatas a causa de una enfermedad. ¿Qué nos puede, esa es la pregunta, qué nos puede enseñar esto acerca de la respuesta cristiana a la enfermedad?
Más hoy que está esta enfermedad hay por ahí en el aire en todo el mundo. Si Pablo enseñó el evangelio a causa de una enfermedad, ¿qué nos puede enseñar esto a nosotros hoy acerca de la respuesta cristiana a la enfermedad? ¿Alguien quiere participar? Amén, pastor. Amén. Pues como dijo, ¿verdad? El mismo Pablo, que nada nos puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni espada, ni cuchillo, ni enfermedad. O sea, no debe de haber nada que deba de pararnos de nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque como hijos de Dios, pues qué más regalo que nos ha dado Dios de ser sus hijos. Y por ser sus hijos, pues somos parte de las promesas de Dios. En Él somos sanos, en Él somos salvos, en Él lo tenemos todo. Y pues tenemos, así como Pablo, pues amaba al Señor. Y a él nada lo detenía, ¿verdad? Nada podía pararlo de su fe, ni enfermedad, lo que fuera. Él nada lo detuvo para predicar la palabra de Dios, para ser fiel con el Señor hasta su muerte. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere participar? Ay, amén, pastor. Es una palabra muy hermosa que usted nos está dando esta mañana. Hable más fuerte, hermana. Es una palabra muy hermosa que nos está dando esta mañana, y el tema que dice es exhortación a no volver a la esclavitud. Y sabemos cuál es la esclavitud, el pecado. Y una de las cosas que admiro de Pablo es su valentía para hablar con la verdad. Y cuando usted dice, pues yo siempre voy a hablar la verdad, yo digo aleluya, gloria a Dios, porque yo creo que eso es lo que necesitamos, la verdad. Jesús dijo estas palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es la que nos hace libre. Las mentiras nos llevan a la destrucción. Y el mundo está lleno de mentiras, de muchos falsos, personas que predican palabras falsas. Pero aquí vemos a Pablo hablando con mucha valentía, hablándoles, haciéndoles a llamado a todos aquellos, y como había dicho al principio, a judíos, a griegos, porque ya no hay esclavo, no hay libre, a todos, o sea, sin hacer ninguna excepción, por amor a todos. Él estaba haciendo un llamado y diciéndoles: he vuelto a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. En otras palabras, Pablo no se daba por vencido. Pablo decía: he vuelto a sufrir dolores de parto. Pablo estaba rogando por estos hermanos para que volvieran al camino de la verdad, al camino que les ofrece la vida, la salvación, para que no vayan a la destrucción. Y yo creo que esas son las cosas que el Señor quiere, que hablemos con la verdad, que no disfracemos el evangelio, porque la verdad nos hace libres. Amén. Dios le bendiga. Amén. El segundo tópico de esta clase, del segundo tópico, dice, el inciso B, tópico número 2, no regresemos a la esclavitud. El inciso B dice, alejados de la verdad. Habla Gálatas 4, 17 al 20. Dice la palabra del Señor del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celos en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Amén. Ahora, note bien, los falsos maestros que entraron sigilosamente en la iglesia de los Gálatas pusieron a prueba el vínculo que Pablo tenía con los cristianos. Y esto lo hemos visto a través de la historia, yo lo observo de muchas iglesias. Hay hermanos, por ejemplo, que se han ido hacia iglesias equivocadas o sectas equivocadas, y el vínculo de hermandad se rompió, se cortó, porque entró falsos maestros, y ahora ya no quieren escuchar el mensaje de Cristo, en este caso del apóstol Pablo.
Entonces los falsos maestros pusieron a prueba el vínculo que Pablo tenía con los cristianos de Gálatas. Sin embargo, el apóstol reconoció el celo de estos judaizantes. Lamentablemente, la intensidad de su propósito estaba dirigida a alejar a los Gálatas del pueblo y del mensaje de que la salvación es solo por la mente, por la fe y la fe en Cristo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando andaba el movimiento de la iglesia de la fe en Jesús, ellos por lo general tienen costumbre de predicarle a otros cristianos que somos bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos siempre señalan de que ese bautismo, incluso blasfeman, porque dice que es bautismo de la bestia, dicen ellos. Es una blasfemia, cuando es una ordenanza de Cristo. Pero entran en ciertos casos que ellos siempre van y tratan de reclutar a hermanitos recién nacidos en la fe en Cristo o personas o hermanos de la iglesia que no han sido diligentes en las escrituras y no tienen ninguna enseñanza cristiana. Van a la iglesia, son cristianos, se bautizaron, pero no abren la Biblia. Y a estos hermanos se los llevan arrastrados. Y entonces el pastor corre a defenderlos, el pastor va y los busca, el pastor les duele, llora, gime, el pastor le dice, hermano, no te alejes de la verdad. Sin embargo, los otros son bien celosos, son bien rígidos y es una lucha. Y a muchos de ellos los logran arrastrar y los meten a estas iglesias. Amén. Y eso pasa también con los adventistas. Pero digamos, los adventistas son menos, los adventistas poco tratan de persuadir a otro cristiano. Lo hace más la iglesia de la fe en Jesús. Ahora, aquí la causa eran los judaizantes. El problema que había en esta iglesia de los judaizantes es lo mismo que se llaman los mesiánicos. Hay que recibir a Cristo, hay que bautizarse en Cristo, todo lo que ellos enseñan, pero hay que circuncidarse, pero hay que guardar. Note bien, lo voy a hacer despacio. Nosotros creemos que la única fuente de salvación es a través de la fe en Cristo y en Cristo solamente. Amén. Solo en Cristo. Pero si alguien me dice a mí, está bien, la salvación es solamente en la fe en Cristo, pero hay que guardar el sábado, Falso. ya estamos haciendo insuficiente la sangre de Cristo. Ya estamos limitando la sangre de Cristo. Pero hay que guardar el sábado, hay que circuncidarse, hay que guardar ciertas fiestas judías. Ya estamos limitando. Estamos limitando a Cristo. No, Cristo, solo Cristo es suficientemente para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos. Toda la obra de la salvación recae solamente en Jesucristo. Y los judaizantes estaban arrastrando a los gálatas a judaizarse, a convertirse ellos en cristianos mesiánicos judíos. Amados míos, sin embargo, el apóstol Pablo reconoció, note bien también, que estos gente tenían celo. Dice el escritor, lamentablemente la entidad de su propósito estaba dirigida a alejar a los gálatas de Pablo y del mensaje del que la salvación solamente es por la fe y la fe en Cristo. El amor, la preocupación de Pablo por sus gentiles convertidos los conmovía y usó la ilustración de alumbramiento para describir su esfuerzo por la fe de los nuevos creyentes al afirmar que él volvía a sufrir dolores de parto. O sea, el apóstol Pablo estaba dolido en su corazón, dolido en su alma, en su espíritu triste. El saber, hermanos míos, que esta iglesia de Gálatas estaba desviando. Muchas veces pasa eso por el corazón de un pastor. El hermano dice, pastor, yo me voy, no quiero ir más a la iglesia. Me alejo más. Y uno como pastor tiene las manos atadas. ¿Cómo usted va a detener a un hermano? Sirve a la iglesia del Señor voluntariamente. ¿Qué le queda a uno? Sufriendo en su corazón, con dolores de parto en su alma, orando a Dios que el hermano regrese, que la hermana regrese, o que la hermana no se desvíe, que si se va a otra iglesia, que busque una legítima iglesia del Señor. Y Pablo siente lo del apóstol, está sintiendo dolores de parto por los Gálatas. Entonces, por ello, en el verso 19,
indica que consideraba que su esfuerzo evangelístico era como dar a luz. Ahora se preguntaba si debía someterse nuevamente al parto espiritual y ser usado por Dios para guiarlos nuevamente a la verdad de la justificación que solamente viene por la fe en Cristo, amados míos. La discreción de los Gálatas al legalismo causó frustración en Pablo por no poder estar ahí en persona para ayudarlos. Desde la distancia solo podía responder con un tono de reprensión ante los informes que recibía. Y Pablo dice que estaba perplejo, asombrado de que se hubieran alejado de la verdad. El verso 20 habla del apóstol Pablo: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy perplejo en cuanto a vosotros, el apóstol Pablo. Mire, Pablo dice el verso 21, decime, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Supuesto que ellos no, ellos ignoraban la ley. Ellos no venían de una cultura judía, eran paganos, de una cultura pagana, ahora eran cristianos. Oíme, dice el apóstol Pablo, decime los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito, dice el apóstol, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la ley. Esto vamos ahorita a enseñarlo bien importante, porque es bien importante entenderlo. Pablo vio que para que los cristianos gálatas se liberasen de su dependencia de la ley, tenían que entender la historia del Antiguo Testamento, la ley. La promesa de Dios de que su descendencia sería incontable parecía imposible porque Abraham y Sara eran bastante ya mayores. Entonces Sara le sugirió a su esposo Abraham que se engendrara un hijo con su esclava Agar. Esa es la Génesis 16:1. Sara vio esto como la única manera de tener una familia. El resultado de este nacimiento natural fue Ismael. Gálatas 4:23 dice, mira lo que dice Gálatas 4:23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Amén. Ahora, Pablo aquí, ya que ellos no tenían ninguna enseñanza judía, ni mucho menos de la historia del pueblo judío, Pablo les trae aquí una analogía, amados míos, de las promesas de Dios dadas a Abraham. Ya Sara y Abraham siendo viejos, a Sara, amados míos, le dice a Abraham, ten un hijo con mi sierva para que tengamos descendencia, ya que estamos viejos. Pero esa no era la promesa de Dios. La promesa de Dios era que su mujer, su esposa, daría un hijo, que a través de ese hijo y de la promesa que Dios le hizo a Abraham en el pacto que hizo con Abraham, Dios le prometió que toda la descendencia de la tierra iban a ser bendecidas a través de la fe de Abraham, a través de la fe en Cristo. Nosotros alcanzamos esa promesa, alabado sea el nombre del Señor por siempre. En Gálatas, amados míos, aquí Pablo enseña esto, el apóstol Pablo. Mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 22, 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Amén. Esto es importante porque Dios le prometió a Abraham en Génesis 17, 15, 19, que sería Sara quien tendría ese hijo, no el de la esclava. Amados míos, no el de Agar, sino el de Sara tendría ese hijo, aunque fuera demasiado anciana para dar a luz. El resultado de este nacimiento por la promesa fue Isaac. Gálatas 4:23 dice eso Pablo, pero el de la esclava nació según la carne. Y lo que nace según la carne, dice la palabra, las obras de la carne son pecaminosas delante de los ojos de Dios. Pero Isaac nació bajo la promesa, por la palabra de Dios que había prometido que era su esposa el que iba a tener ese hijo. Ahora, Pablo quiere esta analogía aquí, que si ellos seguían bajo la ley, iban a ser hijos de la esclava. Amados míos, iban a ser esclavos. Amén. Iban a volver a los viejos rudimentos. Pablo pone esta analogía que le llama del Sinaí, donde Pablo enseña de que la ley fue dada en el Sinaí y tipifica para Pablo que los que estaban bajo la esclavitud no tendrían ninguna herencia para con Dios a través de Cristo, ni iban a disfrutar de las herencias de la promesa de hecha a Dios a Abraham. Solamente si venían a Cristo, si regresaban a Jesucristo, entonces ellos iban a participar del hijo de la libre, que era Isaac. Iban a disfrutar de todas las promesas a través de Cristo, hasta las promesas hechas de Dios a Abraham.
Entonces, luego Pablo afirmó que estas dos madres ilustran, oiga bien aquí, dos pactos diferentes. Agar, una esclava, representaba el pacto establecido en el monte Sinaí, es decir, la esclavitud que los judaizantes trataban de imponer a los cristianos gentiles porque pensaban que el propósito de la ley era la justificación de las personas por sus obras. Oiga bien, pensaban que el propósito de la ley era la justificación de las personas por las obras. Imposible. Sin embargo, en el capítulo 4, verso 24, 25, escribe el apóstol Pablo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la terrenal, pues está junto con sus hijos, está esclava, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esto es importante que lo entendamos, porque si volvemos nosotros a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la ley, a la esclavitud de este mundo, somos hijos de la esclava y somos de la Jerusalén actual, la eternal, la que un día va a desaparecer, pero los hijos de la libre somos los de la Jerusalén celestial, donde habita el Cordero de Dios, donde mora Cristo y donde la iglesia, dice Pablo en Efesios, está sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, por lo cual bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en Cristo en lugares celestiales. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque somos hijos de la promesa, no del pacto del monte Sinaí, sino de aquel que dijo Jesús en el día de la Pascua, en la cena, dijo, este es el nuevo pacto que hago por vosotros. Tomad mi sangre, tomad, comed mi carne, aleluya, alabado sea el nombre de Dios por siempre, aleluya. Porque estando antes esclavos, muertos en delitos y pecados, hoy somos libres a través de Cristo. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, Sara, la mujer libre, representaba el nuevo pacto. ¿Está bien? Agar representaba, aquí la analogía, el antiguo pacto. ¿Cuál es? La ley, dada en el Sinaí, en Arabia, a Moisés. Agar representaba el antiguo pacto. Este antiguo pacto era para esclavitud, nunca para libertad, porque nunca salvó a nadie. Nadie fue justificado por la ley, ni mucho menos por las obras de la ley, porque las obras no justifican. La única obra que justifica al hombre es la obra que hizo Jesucristo, dando su cuerpo a muerte en la cruz del Calvario. Cuando nosotros ponemos fe en Cristo, somos libertados del viejo pacto dado a Agar en el Sinaí o a Moisés en el Sinaí, que tipifica el antiguo pacto. Y ahora nosotros, dice Pablo, venimos a ser hijos del libre y recibimos todas las promesas de Cristo. Entonces, Sara es la libre. Representa el nuevo pacto. ¿Por qué el nuevo pacto? Porque Cristo dijo, este es mi nuevo pacto. ¿Y de dónde viene Cristo? Sanguíneamente, de Sara y Abraham, Abraham y Sara. Entonces Cristo representa el nuevo pacto, hermanos míos. Amén. Aleluya, alabado sea su nombre. Mediante el cual todos los que creen son justificados solamente por fe. Lo que dice Gálatas 23, 26. Esta palabra. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud aún. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, Sara vino a ser madre de multitudes. Y en lo espiritual, Sara es nuestra madre. Amén. Así como Abraham en lo espiritual es nuestro padre de fe, en lo espiritual. Amén. Más dice, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril. ¿Quién era estéril? Sara. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo. Y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aleluya. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Se da cuenta?
Así que nosotros, hermanos, como Isaac, que somos hijos de la promesa. Alabado sea el nombre de Dios por siempre. Hay una pregunta aquí para pensar, hermano. Dice, ¿qué cree usted que significa que un cristiano sea hijo de la promesa? De Gálatas 4:28. ¿Cómo puede esto afectar la manera en que usted vive su fe? Ahora usted sabe que usted es hijo de la promesa. La pregunta sería, ¿cómo afecta esto nuestras vidas de vivir una vida en fe? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien desea participar? Bueno, si no, pues seguimos, ¿no? Pero sí, sí queda entendible. Pregunta, hermano Roberto, ¿quiere participar? ¿O hermana Mariela? No sé quién está diciendo, hermano Roberto, hermana Mariela. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Roberto. Pase a escucharlo, Dios le bendiga. Amén. Es algo que nos alienta, hermanos, que somos hijos de la promesa, dice Efesios, que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Es algo que nos alienta a creer que antes que el mundo fuera formado, nosotros ya estábamos en la promesa del Señor. Y Jesús viene a cumplir eso, hermanos. Amén. Amén, hermano Roberto. Muy buena palabra, amén. Vamos a seguir, hermano. El último tópico de esta clase es hijos de libertad. Hijos de libertad, amén. Eso habla Gálatas, capítulo 4, y me va el 31. En lo que dice capítulo 4 de Gálatas, versículo 29 hasta el 31. Se la pone honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne, este es Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Pablo está poniendo aquí una analogía, así como Ismael perseguía a Isaac cuando Ismael estaba hombre, porque era más mayor, que Isaac era un joven. Así hoy está diciendo Pablo, los de la esclavitud aún persiguen a los de la promesa. Lo que Pablo quiere decir, es lo que escribe Pablo aquí. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice las Escrituras, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mire qué hermosa respuesta la que habla aquí Pablo. Amén. Porque Gálatas registra que durante una celebración para Isaac, Ismael se burló de su hermano menor. Esto era más que una rivalidad entre hermanos, era la animosidad de un niño que había nacido según la carne y hacía uno nacido según el Espíritu. La misma animosidad surge hoy entre quienes intentan ganar el favor de Dios a través de las buenas obras y aquellos que creen que la fe en Cristo es en sí misma el único medio para salvación. Yo recuerdo que hace tiempo yo me encontré con un señor católico, y entre esos católicos que saben mucha Biblia, pero siempre le daba énfasis a las obras, y a las obras. Y cuando llegamos a la conclusión, y cuando le pregunté si era salvo, y me dijo, estoy haciendo obras para ver si acabo de salvación. Y usted me preguntó a mí, y yo le dije, yo ya soy salvo porque toda la obra la hizo Cristo por mí. Y él medio se burló, dijo, difícil de creer, dice. Porque ¿quién puede alcanzar la salvación? Dijo, y alcanzar una perfección de la que Dios exige, me preguntó. Y yo le dije, eso lo hizo Cristo por nosotros, mi amigo. Y hoy, puesto la fe en Cristo, Dios nos perdona a nosotros los pecados, y al perdonar los pecados recibimos salvación y vida eterna. Entonces, el que hace obras y hace obra es difícil. Por las obras nadie es salvo. Amén. Y Pablo pone esta analogía así, que así como Ismael perseguía a Isaac, así hoy los judaizantes y las falsas religiones que enseñan que por las obras
se alcanza salvación, persiguen a los hijos de la libertad, de la libre. Y los que proclamamos que no hay que hacer nada para ser salvo, lo único que hay que hacer, el requisito es arrepentimiento y fe en Cristo y recibirle en su corazón y pedir perdón por sus pecados. Y el hombre es justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos entrada a este regalo, a esta gracia, solamente en Cristo. Y la gente que participa en obras, los budistas decían tantas obras, que el karma, que tantas cosas que hay que hacer. Amén, aleluya. Incluso allá en el norte de la India, amados míos, donde están esto, le llaman los Sikhs, le llaman a esta religión, que son indios barbudos y se ponen muchas ropas. Estas personas decían tantas obras, que hacen obras buenas. Ellos crean hospitales, comederos públicos para alcanzar ese karma y hacer esas cosas buenas y a ver si alcanzan la misericordia de los dioses, porque tienen muchos dioses y reciben la promesa de una reencarnación, porque también creen la reencarnación, amén, y la salvación. Por siguiente, nosotros no creemos en esas cosas. Nosotros creemos que hace 2000 años el Hijo de Dios fue levantado en la cruz del Calvario, y cuando yo, que estoy mordido por la serpiente antigua, Satanás y el pecado, y soy digno de muerte, pongo la mirada en Cristo y alzo mis ojos y le digo: Jesús, sálvame que perezco, perdona mis pecados, Dios amado, y me arrepiento de corazón sincero. La salvación viene a mi vida y recibo salvación y vida eterna. Y ahora soy reconciliado juntamente con Cristo para y recibir todas las bendiciones del Padre que Dios le prometió a Abraham y a Sara. Somos descendientes de los hijos de la libre, de la promesa. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo por siempre. Qué bendición ver en esta palabra. Qué bendición, amados míos. Alabado sea su nombre por siempre. El mismo Pablo había sufrido persecuciones de los judíos incrédulos por predicar el mensaje de Cristo. Habla Hechos 13:50. Los judaizantes exigían la observancia de la ley mosaica, además de la fe en Cristo. Todos son los judíos mesianos que les hablo. Ellos exigen la ley de observancia judaicas y también la fe en Cristo. Estos judíos mesiánicos están por todo Estados Unidos, están en México. Ahí sale uno en YouTube predicando el evangelio, y ellos predican como cristianos. Pero cuando ustedes se hacen adeptos a las iglesias de ellos, les exigen guardar el sábado, les exigen guardar fiestas judías y les exigen hasta mantener su barba larga. Entonces, amados míos, ponemos tanta énfasis en las obras y rudimentos humanos que no sirven para salvación. Lo único que es bueno para salvación se llama Jesucristo. Entonces, los judaizantes exigían esto, la observancia de la ley mosaica, además de la fe en Cristo. Pablo sabía que el compromiso con los judaizantes traería una especie de paz con ellos, pero el costo era demasiado grave. Miren lo que dice Gálatas 2:11 al 13. Se lo voy a leer rapidito. Gálatas 2:11 al 13. Esa es la palabra del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese, algunos de parte de Jacob comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, esto es importante porque aún el apóstol Pedro, Pablo tuvo que reprenderlo. Amén. Porque los judaizantes andaban por todas las iglesias que Pablo fundaba y los apóstoles, y andaban exigiendo: es bueno, es cierto, reciben a Cristo, pero nunca hay que alejarse de la ley. La ley siempre hay que observarla. Esa es la enseñanza de los judaizantes. Y Pablo resistió aún hasta el mismo apóstol Pedro, porque este es grave. Cuando alguien se hace judaizante, de Cristo se ha desligado. Gálatas insensato, ¿recibiste al Espíritu por la ley o por la fe en Cristo? Por supuesto, la ley nunca dio al Espíritu Santo. Quien sopló el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, se llama Jesucristo. Y yo enviaré en mi nombre el Consolador, el que vendrá con vosotros, estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Paracleto, el abogado,
Aleluya, el que nos conforta, el Espíritu de verdad, el que clama, Abba Padre, por nosotros. Él les da poder, recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo, autoridad para predicar con de nuevo. Seamos testigos de Cristo. Mi alma te alaba, Jesús, por siempre. Amén. Entonces, amados míos, aquellos que trataban de ganar el favor de Dios a través de la observancia de la ley, serían contados como hijos de la esclava. Nosotros no queremos ser hijos de esclavitud, sino hijos de la libertad en Cristo. Amén. Serían contados, dice, como hijos de esclava, por querer guardar la observancia de la ley. Para compartir la herencia con aquellos justificados, solo hay que hacer por la fe. Gálatas 4:30 termina diciendo esto que terminó la clase. Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oiga bien, de manera, hermano, que no somos hijos de esclavitud, sino somos hijos de la libre. Pablo hizo un llamado a los cristianos gentiles a que retomaran su identidad como hijos de la mujer libre, justificados ante Dios por la fe en Jesucristo. Por la fe en Cristo. Solamente en Cristo nosotros somos justificados. Amén. Cerramos la clase, terminamos, hermano. Faltan 4 para la 1. Si alguien tiene un comentario, ahorita tenemos 4 minutos, lo puede hacer. Amén. Si usted quiere dar un comentario o si tiene una pregunta que no le entendió en este momento, puede preguntar. Dejo abierta la bocina, abra su bocina ahí. Amén, su micro, abre su micro para que usted pueda preguntar o pueda dar un comentario. Amén, hermanos. ¿Les quiero escuchar? Esperamos que hayan entendido la clase, porque si no, imagínense, 2 horas en clase. ¿Habrá un comentario o una pregunta, hermanos míos? A mí, hermano pastor, un comentario que leer una palabra que es muy maravillosa para todos aquellos que hemos sido llamados y estamos en la pobreza. Y es el versículo 26, 28, ¿verdad? Quiero hacerlo énfasis. Del capítulo 4 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Así como Isaac, nosotros también somos hijos de la promesa, porque creemos por la fe en Cristo Jesús, que nos ha redimido de todo esto. ¿Saben? No, casi no se le escuchó, hermana Evelyn. Yo casi no le escuché, no se le escuchó a los hermanos. Pero... Solo era un versículo, pastor, no sé si me escucha bien ahorita. Hoy sí, sí. Solo es un versículo que estaba leyendo, el capítulo 4, el 28, que dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, como somos hijos de la promesa. Y eso es lo que nosotros nos llena de gozo, que nosotros también somos hijos de la promesa, no como Agar, que es de la ley, ¿verdad? Aunque la ley es buena porque nos señala nuestra condición, pero nosotros vivimos por la fe, así como Sara es por la fe en Cristo Jesús, hemos puesto nuestra confianza. Amén. Amén, 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 amén. ¿Habrá alguien más que quiera comentar algo más, hermanos? Hermanos. Amén, hermano. Amén. Amén. Sí quiero comentar algo acerca de la clase en la sección 2, donde dice, no regresemos a la esclavitud. Es muy importante hoy en este tiempo en que estamos viviendo, hermanos, entender acerca de la palabra del Señor que nos exhorta y nos dice, y nosotros debemos de escucharla, de no regresar a la esclavitud. Y cuando la palabra del Señor nos dice no regresemos a la esclavitud, en otras palabras, en otros capítulos de la Biblia nos dice de que si nosotros regresamos atrás, nos hacemos semejantes al perro que vuelve a su vómito. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en respecto a eso, de no regresar a la esclavitud del pecado, porque hay en nosotros la promesa que se le fue dado a Abraham, y la promesa fue Cristo Jesús.
En Cristo Jesús nosotros tenemos salvación y vida eterna. Entonces no despreciemos esta salvación tan grande en Cristo Jesús y no regresemos atrás. No regresemos atrás porque Cristo viene pronto. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar o cerramos? Amén. ¿Alguien más tiene un comentario? Bueno, hermanos, si no lo hay, Dios me les bendiga, hermanos. Les amamos. Las madres que aún están en línea, pasen ustedes este día un bendecido Día de la Madre. Sé que son madres muy especiales cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor me las bendiga, el Señor las guarde, el Señor las ilumine. Que este día que Dios les ha previsto para que sus respectivos esposos o hijos les celebren un día especial, pero sobre todo que en sus hogares haya mucha paz y mucho amor de parte de Dios y de parte de la familia. Así que muchas bendiciones cada mamá. Cuiden a sus hijos, los que tengan babies pequeños, ámenlos, instruyanlos. Amén. Denle el amor maternal y paternal. En el nombre del Señor reciban muchas bendiciones en Cristo Jesús. Tengan cada uno de ustedes, hermano, un día muy bendecido. Amén.